días, te doy nuevamente la bienvenida al Centro de Formación Virtual Sin Ver Límites. Soy Humberto Damarco, coach ontológico profesional acreditado por la Federación Internacional de Coach Ontológico Profesional. Soy también facilitador del potencial humano en las organizaciones. Como lo manejamos en el video anterior, que tiene que ver con justamente la evolución histórica de los derechos de las personas con discapacidad, vamos a referirnos en este caso a los siglos XVII, XVIII y XIX. En el pasado video estuvimos en el primer capítulo analizando todo lo que tenía que ver desde la prehistoria hacia estos días que vamos a manejar ahora. Con respecto al siglo XVII, un elemento que es importante destacar es que hay un cambio, ya que se da la revolución científica. Entonces hay dos aspectos que tienen que ver con el modelo rehabilitador que se basa en dos pilares. Por un lado, ya no corre aquello de lo que tiene que ver con los castigos de los dioses o los pecados de algún familiar que nos podían producir a nosotros que generáramos o tuviéramos algún tipo de discapacidad, sino que se basa justamente en lo que tiene que ver con el enfoque médico, con lo científico. Entonces, a partir de ese momento, ya evidentemente, si es que se da una discapacidad en lo que tiene que ver en el momento de nacimiento, es por condiciones de la naturaleza o por algún otro problema que pudo haber físicamente en la persona que concibe a ese niño, pero sale de cuajo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con aquello de los castigos, el diablo, el pecado, o sea que ese es un aspecto fundamental. Por otro lado, el segundo aspecto es que ya la persona, aunque tenga una discapacidad, puede aportar a la sociedad. Si bien eso también tiene, como vamos viendo a lo largo de todo este transcurso de la historia, tiene idas y vueltas, ya que se le considera también con capacidades y que puede ser necesario para la sociedad en la medida que esa persona se rehabilite, se normalice, entre comillas, ¿no? Pero eso es un aspecto muy importante porque ya hay un cambio bastante drástico. También esto va de la mano de lo que tiene que ver con las capacidades. Si bien en esta época también se da un enfoque asistencialista en lo que tiene que ver con lugares donde las personas estaban muchas veces internadas, en esto que tiene que ver con las capacidades que la persona podía tener, se abre un mayor abanico de posibilidades, más allá de que lamentablemente también ocurre que en muchos casos por falta de recursos y de no acceder a determinados beneficios, la persona podía terminar como siglos atrás teniendo que mendigar para poder subsistir. Pero en esto se da un cambio radical en lo que tiene que ver justamente con eso que hablábamos de la parte asistencial, que era fundamental para que esa persona pudiera desenvolverse. También lo que tenía que ver con los talleres protegidos, para que esas personas también tuvieran más posibilidades de desenvolverse a pesar de tener algún tipo de deficiencia o de diversidad funcional. Otro aspecto también clave es lo que tenía que ver con la educación especial, que no es como la concebimos hace quizás décadas atrás, sino que tenía, evidentemente, era una percepción distinta, pero al mismo tiempo importante porque se daba esa posibilidad de tener centros de atención para lo que tenía que ver con la educación especial. De allí vamos a pasar a lo que tiene que ver con lo que es el siglo XVIII. Entonces, en el siglo XVIII hay aspectos que son trascendentes, ¿no? En esta etapa, en lo que tiene que ver con la evolución histórica del modelo de la discapacidad. Allí, como se podrán imaginar, son tiempos que en esto, si vamos desde atrás hacia adelante, continuamente hay episodios en nuestra historia o en la historia del universo, de peleas, de guerras. Entonces como que eso nunca estábamos libres, pero en ese momento aparece otro fenómeno. Se empiezan a dar en el siglo XVIII los primeros escuelas para niños ciegos, allá por los 1720, tanto por un lado en Francia como también en Inglaterra, pero que esos, llamémosle centros de formación, eran exclusivamente para niños y para también apoyar la labor de familiares o padres en lo que era fomentar una vida lo más independiente posible de personas con ese tipo de discapacidad, pero era
no era para adultos, sino era para niños. Entonces, eso también hay otro aspecto relevante, en esto estamos hablando por el 1700, que tiene que ver con un fenómeno que es universalmente más que difundido, como lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Llegar de lo que era la época del oscurantismo anteriormente, que estaba justamente primando, a ir a la época de la Ilustración, y de la mano de muchos filósofos, de muchos grandes pensadores, como podrían ser, por ejemplo, Rousseau, podría ser Voltaire y muchos más, era que se fue dando todo ese germen y que fue fermentando en lo que en definitiva se finalizó toda aquella parte de la historia en la cual en Francia existía, la sociedad estaba totalmente condicionada y la pobreza era moneda corriente, más allá de la vida que podían ostentar los caballeros feudales o los reyes. Eso fue gestando en lo que se dio justamente como esta Revolución Francesa, que a partir justamente del lema, ¿no?, igualdad, libertad, fraternidad, era un cambio de paradigma, un cambio de visión en lo que tiene que ver justamente con las capacidades y las posibilidades que podía tener cada persona. Allí se está también, a partir de lo que es la experiencia humana, ese análisis que hacían justamente distintos filósofos en lo que tiene que ver con la experiencia como seres humanos, se da esa posibilidad de que somos todos iguales. Y a partir también de lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también marcó un hito muy importante en lo que es esa estructura de pensamiento. Paralelamente a lo que es la Revolución Francesa, tenemos otro, también en el siglo XVII comienza algo que también es trascendente, para bien o para mal, en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con el comienzo de la Revolución Industrial. Eso empieza por Inglaterra, en Manchester, se da inicio a esa modalidad, ¿no? Gente que estaba acostumbrada a trabajar la tierra, a tener toda una estructura tanto mental como también de sobrevivencia, que estaba muy ligada a lo que tenía que ver con la tierra, se va dejando de lado por pasar a un régimen mucho más en que las personas tenían que depender, o mejor dicho, adquirir productos en mercados, pero salir de la tierra, ¿no? Para poder sobrevivir tiene que ser, tener un ingreso y ser asalariados, y ahí es que se empiezan a montar estas grandes fábricas y con lo que implica también en esto que estamos desarrollando con el tema de la discapacidad. Como ustedes se podrán imaginar, en ese momento era todo muy rudimentario, se podría decir, ¿no? Si bien eran fábricas, si en el pleno siglo XXI, al día de hoy, ocurren muchas veces desastres y accidentes en fábricas y gente que queda con una discapacidad trabajando en sectores de la industria que son muy peligrosos, imagínense lo que sería esa época. Entonces allí lo que hay es que también se va gestando todo lo que tiene que ver con la creación de ese sistema capitalista en el cual hoy también vivimos, y había grandes fábricas, pero por ejemplo las personas tenían que trabajar más de 18 horas por día al principio, y allí lo que se apelaba era a cualquier persona que pudiera trabajar, tuviera algún tipo de discapacidad, pero que le permitiera trabajar en ese tipo de instalaciones, o niños, o, bueno, en definitiva, cualquier miembro de la sociedad era útil para a los efectos de producir, ¿no? Como decíamos antes, hasta 18 horas por día se hacía en un momento. Recién veremos que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, que recién se logra bajar a las 10 horas, ¿no? Pero eso es lo que había grandes máquinas con poleas, y eso significaba una cantidad impresionante de accidentes, no solo también por esa posibilidad de que con el tema de las máquinas, sino también en todo lo que era la cantidad de horas y el desgaste que tenían todas las personas por allí, por estar en esas condiciones. Así que tenemos lo que refiere Revolución Francesa, Revolución Industrial, que también generan discapacidades, ¿no? Son fuentes, en definitiva, en esta época, por esas vías que estamos hablando, el empleo de niños o jóvenes o cualquier tipo de persona con algún tipo de discapacidad. Y entonces, si seguimos en lo que tiene que ver después de esto, 1845,
ya había distintos artículos que hablaban sobre los factores discapacitantes, ¿no? de lo que tenía que ver con esa tecnología de esa época y cómo fomentaban todo lo que tenía que ver, como decíamos, con la adquisición de discapacidades muy importantes y muchas veces la pérdida de la vida. Después de ahí vamos a pasar a que justamente ya los centros, por ejemplo, en Múnich se crea el primer centro industrial pero de capacitación. Entonces allí lo que se hace justamente, por un lado se capacita, se lo asiste en distintas áreas, como también el tema de la rehabilitación si es necesario. Después tenemos a un investigador que trabajó mucho, ¿no?, en lo que tiene que ver con la parte de la salud mental, que hasta ese momento era muy escaso. Quirol era la persona que estuvo trabajando en esa área, y también tenemos otras organizaciones, como podrían ser, por ejemplo, en Montpellier se crea un hospital en París muy grande en esa localidad, en que eran como grandes jardines, o sea, contaba con dimensiones y capacidad de atención que eran muy pero muy importantes para esa época. Entonces de allí seguimos hasta más avanzando para nuestros días, y para lo último, en 1882, perdón, el canciller alemán Bismarck crea el primer centro de accidentados, que eso va a ser lo que va a posibilitar después, más adelante, generar a partir de esa ley muchas otras leyes similares, evidentemente mucho también más actualizadas. Bueno, por aquí nos quedamos entonces en lo que es los siglos XVII, XVIII y XIX. Lo que tiene que ver con las herramientas de coaching que había mencionado en el primer capítulo, y compartimos una. En este caso vamos a compartir otra que es muy importante. Por un lado, lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El poder de la palabra y cómo la palabra genera realidades. Yo, como coach ontológico profesional, en la ontología significa el estudio del ser, y en esta disciplina se establece que nosotros como seres humanos nos construimos por y a través de nuestro lenguaje. Entonces, si tendrá importancia las palabras en nuestra vida cotidiana, imagínense en esta evolución histórica también toda la terminología, y por suerte cómo con el avance de los años va cambiando, pero de palabras que eran muy pero muy chocantes para referirse a una persona con algún tipo de discapacidad hacia más adelante. Entonces lo que le voy a dejar también como tarea para el día de hoy es una herramienta también de coaching. Nosotros tenemos por los 1880 y pico, es que nace nada menos que Helen Keller. Casi todos pienso que la deben conocer, y estaría muy bueno apelar a su biografía para saber más de ella, ya que fue una figura impresionante en la historia también de la humanidad. Ella es sordociega, alcanzó y derribó impresionante barreras como las podía tener. Imagínense, en pleno siglo XXI es difícil desplazarse o manejarse muchas veces para una persona que no ve. En ese caso ella tenía una fortaleza muy grande, también el apoyo de Anne Sullivan, su maestra. Entonces yo lo que les pido es, pueden tomar a ella o buscar alguna por internet líderes, ¿no?, o lideresas. Entonces elegir a un líder o a una lideresa que más les pueda gustar por su trayectoria, por todo lo que conlleva esa personalidad que tiene, y tienen que, una vez que eligen a tal figura, lo que tienen que hacer es, por un lado, en una hoja dividirla y poner en una columna qué es lo que ustedes tienen, ¿no?, de esa persona, qué ustedes creen, cómo creen que se asemeja su personalidad, su forma de ser con esa persona, ese líder o lideresa que eligieron. Después, en otra columna, lo que incorporan allí es qué creen que es lo que le falta, ¿no?, de ese líder o lideresa a ustedes para poder justamente potenciar su accionar. Y por último, en la tercera columna sería qué acciones pueden justamente desarrollar para justamente fortalecer mucho más sus capacidades y estar más cerca de ese ejemplo que ustedes mismos también tienen en la vida de esas personas que las pueden inspirar. Bueno, nos encontramos ahora para ver en el tercer capítulo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la evolución histórica de capacidad en el siglo XX,
Espero que se encuentren muy bien donde quieran que estén y les mando un fuerte abrazo virtual.